Hola, bienvenidos. La historia de hoy es una historia maravillosa, es una historia que nos va a enseñar que es posible hacer lo que nos gusta en la vida, que es posible trabajar en lo que nos apasiona y que uno en la vida tiene que aprender de todo. Hoy estoy con Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por animarte a compartir tu historia. Germán estaba un poquito dudoso porque decía, no sé si mi historia sirva para tu programa y pueda de verdad inspirar. Lo dudabas un poquito, pero se van a dar cuenta que es una historia diferente y es una historia que les va a enseñar mucho. Pues muchas gracias a ti por invitarme, de verdad, pues es una manera también de contar un poco las vivencias que he tenido, todo lo que he recorrido y a dónde he llegado, gracias a lo que tú dices, al querer hacer un poco de todo y aprender de todo. Bueno, entonces, para empezar, para que la gente nos vaya conociendo, ¿quién es Germán Arévalo? Bueno, Germán Arévalo es el segundo hijo de un matrimonio de 4 hijos. Mi papá fue un hombre que falleció a muy temprana edad para él y para mí. Como hijo, él tenía 42 años, yo tenía 17, iba a cumplir 18 años. Tengo un hermano mayor, Jaime, vive en Cartagena. Tengo un hermano, 2 hermanos menores, Darío, que vive aquí también en Neiva, es propietario de un colegio, y un hermano menor que vive en China. Por cosas de la vida, tú me contabas que terminaron viviendo en Neiva, porque yo creí que Germán era opita, pero resulta que no, la familia, bueno, nacieron en Bogotá, unos vivieron en la costa, pero por cosas de la vida terminaron en Neiva por Sí, tu mamá. y vivimos en muchas partes, pero realmente nuestra ciudad donde más crecimos y donde más vivimos fue Neiva en la época de nuestra niñez, fue Bogotá en la época de nuestra niñez. Mi papá y mi mamá se separan más o menos en el año 74 y mi madre se traslada a la ciudad donde ella es natal, ella es de Sogamoso, a vivir digamos, en la casa que era de sus abuelos o de mis bisabuelos. Y la familiar de ella que vivía fallece y ella decide como buscar otra oportunidad, como otro sitio, porque se siente sola, con sus 3 hijos o 4 hijos, porque yo vivía en este entonces en la costa, y toma la decisión de venirse para Neiva porque aquí vivía el papá de ella, mi abuelo, y un hermano de ella, un tío mío, Jaime Castro. Yo vivía en ese entonces en la costa, vivía en Barranquilla, y decidimos todos volver a unirnos aquí en Neiva. Nosotros no somos opitas, pero digamos que todos hemos aprendido mucho de Neiva y queremos mucho a Neiva, porque Neiva fue, digamos, la ciudad que nos acogió y que nos permitió a todos nosotros desarrollarnos en lo que hacemos hoy en día. Todos nosotros nos casamos con opitas, entonces tenemos mucho que agradecerle al Huila, tenemos mucho que reconocerle a esta ciudad y a este departamento porque nos ofreció oportunidades, nos ofreció muchas cosas, nos ofreció amistad. Para mí mis mejores amigos están acá, para mí la época de colegio fue la mejor, aun cuando viví en otras ciudades en colegios. Para mí terminar en el colegio en Neiva fue lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad, los amigos de mi colegio, y lo mismo pienso yo que dicen mis hermanos, son únicos. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Que una ciudad Sí, te haya aportado tanto y todavía te esté aportando tanto. claro que sí. Germán, para entrar ya en detalles y empezar a hablar un poquito ya más de la historia de Germán Arévalo, porque estamos tocando un poquito la historia familiar, ¿qué pasa con la vida de Germán al salir del colegio? Bueno, yo termino el colegio y digamos que estando en el último año, que en esa época era sexto bachillerato, pretendo presentarme a la universidad para estudiar ingeniería de petróleos porque fue la carrera que me cautivó. Sin embargo, por temas de que viví en muchas ciudades, en muchas partes, repetí varios años, no tenía completos mis papeles y la universidad no aceptó que yo presentara el examen de admisión. Digamos que ahí se me apaga la oportunidad o el tema de la ingeniería de petróleos en su momento. Y mi madre me dice que qué quiero hacer. Yo le digo pues que eso era lo que yo quería estudiar, entonces que prefiero que se invierta ese dinero que ella tenía destinado para mi estudio en que me dé la oportunidad de irme. Yo quería irme del país. Inicialmente mi deseo era irme a Estados Unidos para aprender inglés.
Pero ella muy sabiamente me dijo, vete para Europa, si vas a gastarte ese dinero, gástatelo bien gastado, vas a conocer más culturas, vas a conocer más idiomas, vas a conocer más personas, es otra cosa, es diferente, y le hice caso, y realmente fue la mejor decisión que pude haber aceptado. ¿A dónde te fuiste? Me fui para Italia, yo me fui en un intercambio estudiantil, pero pues obviamente no quería estar simplemente viviendo con una familia sin hacer nada, sino quería como conocer gente, trabajar, ganar. Conocer la cultura. Conocer también, la cultura, ajá. exactamente, vivir el idioma realmente. Entonces hice amigos, trabajé en cocina, empecé lavando platos, como empezamos todos los extranjeros que llegamos allá. Poco a poco terminaba de hacer mi labor, entonces pedía que me dejaran ayudar a preparar cosas. Y el dueño del restaurante se dio cuenta que me gustaba mucho la cocina. Y empezó a enseñarme, me dio la oportunidad, luego me dio la oportunidad de atender mesas, me dio la oportunidad de cocinar, de aprender a preparar los alimentos, a preparar las pastas, a hacer una serie de cosas, salsas, que era como exclusivo de él, pero nos quedamos en gracia y nos hicimos una muy bonita amistad. Hice muchas cosas allá, yo trabajé en cocina, en algún momento fueron cosas muy chistosas porque pues yo aquí en Neiva mi mamá nos enseñó a lavar, a planchar, a hacer la casa, a ayudar en todos los oficios. Hubo una época en que no tenía trabajo y me di cuenta que los vecinos pagaban por planchar y yo me ofrecí y me pagaban 5.000 liras en esa época la hora por planchar. ¿Sí? Entonces me pareció fabuloso y yo iba y planchaba rapidísimo. Entonces alguien me dijo, hombre, no planche tan rápido, plancha más despacio para que gane más dinero porque le pagan es por horas. Porque pues yo planchaba como era normal, uno plancha rápido una camisa, uno plancha rápido una sábana, lo que sea. Pero era muy interesante. Yo siempre en mi casa pinté mi casa. Ya ayudé a mi mamá a pintarla, a arreglarla. Entonces allá también estuve pintando casas. Hice un poquito de todo, de las cosas que había aprendido cuando era niño, lo que yo hacía en mi casa, cocinar, o lo que hacía de ayudar en la casa a pintarla, porque tocaba arreglarla. Entonces todo ese tipo de cosas me enseñaron a hacer ciertas actividades que fíjese que me sirvieron en la vida. Ahorré dinero, viajé por toda Europa echando dedo, conocimos gente maravillosa en esos viajes. Hice muchas cosas, o sea, yo en Europa logré aprender muchos temas que más adelante me sirvieron para mi vida. Uno de ellos, además de aprender el idioma, tuve la oportunidad también de irme, mi amigo el del restaurante me ayudó a conseguir trabajo en Inglaterra, me fui a vivir a Inglaterra, a aprender inglés, trabajé en un hotel, trabajé en cocina, trabajé en mesa. Fuiste todero. De todo, lo que se presentara, aprendí de todo, porque esa era la idea, era tratar de aprender lo que, digamos, lo que la vida me estaba mostrando que yo podía hacer. Cuándo lo iba a utilizar no tenía ni idea, yo no sabía si al regresar iba a trabajar en eso. Lo que sí tenía seguro era que me encantaba, era que lo que hacía lo disfrutaba. No me importaba el tiempo que me demorara, no me importaba las horas que trabajara. Era un tema donde aún hoy en día puedo trabajar 18 o 20 horas y no me canso. Es un tema donde lo disfruto, donde me lo gozo. Y allí te diste cuenta, bueno, no te diste cuenta, pero confirmaste que te gustaba la cocina. Sí, eso es algo que yo le debo a mi mamá. Mi mamá fue una mujer que estudió cocina en su época. Mi mamá estudió en Bogotá, se llamaba el Colegio Mayor de Cundinamarca, estudió una carrera que se llamaba pastillaje y culinaria, o culinaria y pastillaje. Y mi mamá vivió de eso durante mucho tiempo. Mi mamá cocinaba, hacía ponqués lindísimos, yo le ayudaba a hacer los muñecos. Era un tema muy bonito. A mí siempre me gustó la cocina. ¿Y tu papá en esa época, cuando tu mamá te metía a la cocina, no lo tomes a mal, no lo quiero decir en mal plan, pero pues anteriormente era cero común tema de machismo, y era sí, cero correcto. aceptable que un hombre estuviera metido en la cocina, eso era para las mujeres. Sí, mi papá le decía a mi mamá, saque a esos muchachos de la cocina que los va a volver... Entonces era un tema donde para los hombres, aun cuando mi papá era un buen cocinero, hacía asados, atendía a sus amigos, le gustaba que lo atendieran bien en la casa, pero no era un hombre de cocinar todos los días. Era un hombre que le gustaba la buena comida, eso sí. Pero a mí siempre mi mamá me enseñó a hacer el arroz, mi mamá me enseñó a freír, mi mamá me enseñó a hacer muchas cosas con mucho cuidado porque éramos niños, pero le encantaba que la ayudáramos, le encantaba. Yo creo que ella se sentía muy bien con eso, de ver que estaba transmitiendo algo que iba a servir a sus hijos en un futuro. Sí, era como darle herramientas. Y llegas a Italia,
aprender cosas Yo llego a nuevas aprender en el más tema de cosas, cocina. claro, y además era una cultura completamente, pues uno, aquí en Colombia uno habla de Italia y habla de la pizza y habla del espagueti y punto. Y ya. Pero ya cuando llega uno ya empieza a darse cuenta la millonada de estilos, tipos, sabores, a entender un país como Italia, que es un país donde cada región es completamente diferente, donde cada región habla un idioma o un dialecto completamente diferente, donde sus culturas culinarias son completamente distintas y todo es una delicia, todo es una delicia, o sea, para mí era, por ejemplo, extraño tener una botella de vino en la mesa, eso se veía en mi casa en ocasiones especiales, eso no era un tema de los días, allá una Coca-Cola Como costaba tomar más agua. que una botella de vino. Yo me acuerdo que nosotros cuando llegamos a Italia llegamos a un pueblo muy pequeño que se llama Gasoldo del Hipóliti, éramos 25 jóvenes de diferentes nacionalidades del mundo y llegaba un camión como llegar aquí el camión de Coca-Cola lleno de botellas de vino y las descargaban y era vino al almuerzo, vino a las 11, vino a la comida. Yo le decía, pero Dios, ¿en serio? Y los destapaban, ni siquiera eran con corcho, eran con rosca. Estamos hablando de 1982, ¿no? Es un tema, hoy en día eso se ve, es común, pero en ese entonces no. ¿Sí? Entonces era un tema, para mí era completamente novedoso, era como, wow, ¿esto qué es? ¿Y regresaste a Colombia? Ya regreso a Colombia en el mes de agosto, en 1984, me pongo a trabajar en Bogotá, trabajo en un restaurante italiano que habían fundado, los directivos de Avianca habían fundado un restaurante entre varias personas que se llamaba Trastevere, un restaurante muy bonito ahí en la 82 con abajito de la 11, en donde hoy en día queda Andino, enfrente a Andino. Muy bonito el restaurante, hay chefs italianos, me hago muy amigo de ellos, hay un chef colombiano, también me hago muy amigo de él, trabajo ahí más o menos un año y ahí empieza, antes trabajé también en pizzerías, o sea, trabajé en varios sitios y conocí mucha gente y me empieza como la idea de montar ese negocio aquí en Neiva, porque en Neiva no había pizzerías. Se presenta la oportunidad para mi hermano mayor de irse a vivir a Bogotá porque él trabajaba con el Banco Cafetero en ese entonces, hoy en día es la vivienda, y mi mamá toma la decisión de irse con él. Entonces yo la llamo y le digo que va a hacer a Bogotá, que realmente no vale la pena, Bogotá es una ciudad complicada, que es una ciudad que por qué no se queda, que yo tengo un proyecto, yo ya había cotizado absolutamente todo para montar ese negocio. Le dije, mire mamá, el proyecto es este, vale tanto dinero. Mi mamá me dijo, yo no tengo toda esa plata, por decir algo, costaba 3 y mi mamá tenía 2. Y mi hermano mayor dijo, hagamos una cosa, yo no acepto el traslado, vendo mi carro, pongo la plata que hace falta y entro en la sociedad. A él también le sonó la idea. Así fue. Montaron el restaurante. Montamos el restaurante. En su momento estábamos ubicados ahí enfrente a lo que era Postobón, hoy en día es la Olímpica, en el edificio más moderno, más bonito que tenían ahí en su momento, el edificio colonial. Queríamos un local pequeño de 30 metros con una pequeña terraza. Y ahí arrancamos. En el 85. En 1985. El domingo de Ramos abrimos. ¿Y siempre se llamó Pepperoni? Siempre se llamó Pepperoni. Siempre. Hoy en día se llama Pepperoni en 1985 porque con la muerte de mi mamá hay que cerrar, digamos, el ciclo de su empresa, de su Cámara de Comercio y todo ese temas. Y entonces, para no perder el nombre, decidimos ponerle el 1985 como para que se conservara el nombre y la fecha de la fundación del restaurante. Abrimos esa Semana Santa y fue exitoso. Desde el día que se abrió eso no le cabía una sola persona, era impresionante. Tú me contabas, perdón, ya había una pizzería en Neiva. Sí, Pepinos, quedaba como a 3 cuadras. Pero ustedes llegaron con otro concepto totalmente diferente. Sí, correcto. Okay. Si era una pizza más artesanal, era una pizza menos la pizza, digamos la pizza que se acostumbra aquí solo la hawaiana, el pollo con champiñones, la pepperoni, pero no había pizzas que fueran raras, por decirlo de esta manera. Entonces, donde se usara rúcula, donde se usaran mariscos, donde se usaran otro tipo. Entonces yo, por ejemplo, traje una que se llamaba La Cuatro Estaciones. Entonces había una parte vegetariana, había una parte que era de mariscos, había una parte que era de carnes, había una parte que era de dulce, ¿sí? Como 4 diferentes sabores dentro de una pizza. Tratamos de hacer algo novedoso y creamos que no fuera la masa típica de la pizza, la masa gruesa, la masa siciliana, la masa napolitana, que es una masa gruesa, que normalmente queda con un borde grande, sino quisimos hacer una especie de galleta, una pizza que fuera delgada, crujiente, crocante, que la gente cuando la mordiera quisiera comérsela toda, no dejara nada sobre la mesa. Y eso fue el resultado de este negocio y fue también el éxito. A la gente le gustó desde el principio
Utilizamos desde ese entonces y hasta la fecha la misma receta. No se ha variado en absolutamente nada. Ha sido, digamos, algo en lo cual siempre fuimos muy claros. No debemos cambiar el sabor, no debemos cambiar la receta. Es la misma. Conservamos esa tradición porque lo que buscábamos con eso era tener un producto único. Y ha gustado siempre, y tengo clientes que siguen viniendo y dicen es la pizza más rica de Colombia. Yo me miro la risa porque tienen que haber pizzas también. Yo comía pizza en Bogotá deliciosa, no voy a decir los nombres de las pizzerías, pero me encantan, y si voy a Bogotá voy a comer allá. No significa que no me encante la mía, claro que sí, pero hay pizzas muy buenas. Pero cuando me dicen eso me siento orgulloso. Mi mamá toda la vida se sintió orgullosa de eso. Este negocio yo duré con mi mamá y con mi hermano hasta octubre de ese mismo año. Yo me di cuenta que el negocio era un negocio pequeño, un negocio de familia. No daba para los tres. No daba para los tres. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar viviendo en Neiva, y tomo la decisión de irme para Bogotá sin saber qué iba a hacer. No tenía ni idea. Recuerdo que pasé por enfrente al hotel, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del hotel, un hotel muy bonito, y yo dije, yo quiero trabajar en este hotel. Y entré al hotel y busqué el departamento de recursos humanos, y entonces entré y hablé con la directora de recursos humanos y le dije, oiga, yo quiero trabajar en este hotel. Se quedó viéndome como, ¿usted quién lo manda? Le dije, no, yo, esta es mi hoja de vida, me interesa trabajar aquí. Y me dijo, lo único que tengo disponible es ballet. Le dije, ¿listo? ¿En serio? Le dije, sí, yo hablo inglés, tiene clientes americanos, tiene clientes europeos, yo hablo italiano. ¿Cuál es el punto? No, listo, yo necesito ir a trabajar, tenía que pagar dónde vivir. Y entré a trabajar a ese hotel de ballet. Duré 2 meses nada más, noviembre y diciembre. El 30 de diciembre me dijeron, muchas gracias, adiós, periodo de prueba, y me sacaron. Y todo el mundo, ¿cómo así que sacaron a Germán? Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. A los 4 o 5 días me estaban llamando para irme a trabajar a la costa con una compañía que iba a hacer la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, como office clerk, como un asistente de oficina, a recoger informes. Yo era el que manejaba el despacho de helicópteros, de vehículos, era un secretario. ¿Por qué? Porque hablaba inglés. O sea, el inglés me abrió muchas puertas, los idiomas me abrieron muchas puertas. Era miles de personas, helicópteros por todas partes. En el campamento donde yo estaba teníamos 14 helicópteros, 60 carros, vivíamos como 500 personas. Era una vaina impresionante, un movimiento bellísimo, o sea, aprendí muchísimas cosas. Ahí estuve trabajando hasta el mes de junio, mayo, junio. Salgo de ese trabajo del oleoducto, me vengo para Neiva, y una persona que no recuerdo ni quién era ni cómo se llama, me dijo que me podía ayudar a conseguir trabajo en Bogotá con la industria petrolera. Y yo le pasé mi hoja de vida y efectivamente me llamaron y entré a trabajar con una compañía británica como sala de radio. Necesitaban gente bilingüe. Estuve trabajando ahí en sala de radio durante más o menos casi 3 años, 2 años y medio, pero aprendiendo muchas cosas. Aproveché que la compañía, digamos, empezó a crecer y contrató una firma americana para que manejara todo el tema financiero y contable. Entonces los contadores llegaban durante todo el día, empezaban a trabajar, a digitar información. Y yo les decía, oiga, yo aquí paso la noche sin hacer nada, ¿por qué no me enseñan a grabar y yo les ayudo y mañana les tengo, no sé, cientos de datos grabados? Perfecto. Yo no iba a cobrar nada, simplemente iba a aprovechar, iba a aprender muchas cosas. Y así lo hice, fui aprendiendo a manejar bases de datos, meter datos realmente, no manejar bases de datos, sino meter datos. Digitador. Y yo todo lo que hacía era recibir el informe, pasárselo a los ingenieros y al gerente, el informe de producción de campo, lo revisaba, que todo estuviera bien, y luego lo sacaba copias y lo pasaba. Eso era todo lo que yo hacía. Y me quedaba el resto del día libre. Entonces había una persona trabajando desde ella en un computador. Entonces yo le dije, oiga, ¿por qué no me enseña a manejar el computador? Y me dijo, claro, siéntese. Y le dije, no, en serio, enséñeme. Y me dijo, no, es que para que aprenda tiene que manejarlo, siéntese. Y yo empecé a dominar el tema y a cogerlo. Entonces me preguntaron si yo podía traducir eso a inglés. Y claro, pues eran ítems, era algo muy simple. Un mes dedicado exclusivamente, eso eran hojas y hojas, y terminé de traducir todo. Y a la persona que manejaba control de costos le ofrecieron el cargo de gerente de sistemas. Entonces quedó la vacante de control de costos. ¿Y la tomaste tú? Entonces a mí me lo ofrecieron. Pues le preguntaron, oiga, ¿quién lo puede reemplazar? O sí, él dijo, el único que se maneja ese tema para arriba y para abajo es Germán Arevalo. Y efectivamente me ofrecieron el cargo, salir de la sala de radio a un cargo pues ya de control de costos de proyectos,
era como tener ya un espacio para crecer dentro de la organización. Entonces para mí eso fue como, wow, como salir uno de la sala de radio era un logro, era algo importante ya dentro de la organización. Ahí me empecé a abrir campo. Luego terminaron el oleoducto, entonces ya me mandaron a Barrancabermeja a tomar cursos para entender lo que era el transporte de crudo por oleoductos. Empecé a meterme mucho en el tema de ese y me pareció súper interesante. La compañía me ofreció el puesto de asistente de ingeniería. Mi jefe, que era un inglés, Gordon Headley, me dijo, hermano, ¿por qué usted no estudia una carrera y la compañía se la paga? Entonces yo le dije, cualquier carrera, me dijo, tiene que servirle para la empresa. Ingeniería de petróleos no podía porque no existía de noche. Y la única opción que me quedaba era una ingeniería de sistemas. Cuando termino la tecnológica, la universidad abre la posibilidad de hacer la carrera profesional. Entonces me gradúo como tecnólogo, pero continúo estudiando, viendo todas las físicas, cálculos, todo lo que se necesita para terminar la ingeniería. Solicito, porque yo sabía que nunca iba a poder ocupar el cargo de un ingeniero de petróleos. Entonces pido cambio hacia el área de tecnología, pero el que estaba de gerente de tecnología no éramos muy amigos y me dice que él acepta que me pasen a esa área, pero que empiezo de abajo. Le digo, no hay problema, yo empiezo de abajo. Entonces me puso a limpiar equipos, a cargar cajas, a hacer como el trabajo sucio del área. Y yo le decía, no tengo problema. Fue tan interesante eso, porque me dio la oportunidad de aprender tantas cosas. O sea, yo nunca había desbaratado equipos y armado. Yo era el asistente de ingeniería que recibía el último equipo armado, configurado, todo, pero yo no era capaz de saber quitar un disco duro. Eso me ofreció la oportunidad de aprender a quitar, armar, limpiar, organizar, reemplazar una parte, quitar la otra, crear un computador más potente comprando las piezas más interesantes. ¿Sí me explico? O sea, para él era un castigo, para mí era un aprendizaje. Y te empezaste a meter entonces, ahora sí, en tema de mundo del sistema, sí. en la ingeniería de sistemas. Correcto. Y hago un cambio total en la organización. Empiezo a implementar fibra óptica, hago una serie de cambios interesantísimos donde ahorramos espacio, mejoramos velocidad de transmisión de datos, hacemos una serie de cosas interesantes y yo empiezo a escalar dentro de mi posición en el área. La compañía la venden en ese momento, el que es mi jefe sale de la compañía, se va, digamos, se lo lleva a la compañía para la casa matriz y quedamos las tres personas que estábamos debajo de él como, ¿quién va a ser el jefe? Como, ¿quién va a ser el que va a manejar esta vaina aquí? Entran los brasileros, esa compañía la compra Petrobras, ahí duró 6 años como gerente de tecnología. La compañía es una compañía estatal brasilera, no me ofrece oportunidades de crecimiento, me estanco como gerente. Yo venía acostumbrado a que cada 2 o 3 años escalaba. Y hablo con la presidencia de la compañía y me dice, mire, Germán, no hay nada que hacer. Hasta aquí llega. Hasta aquí llega porque su jefe es un brasilero nombrado en casa matriz, no hay nada que hacer. Y bueno. ¿Renuncias? Renuncio. 18 años trabajados ahí. Y tomo la decisión de renunciar porque me hacen una oferta en una compañía americana donde arranco en una buena posición y con la posibilidad de poder crecer mucho. Fue otro mundo, un mundo completamente distinto. Una compañía americana grande, muy grande. ¿Y cuántos años estás en esa compañía? Ahí duró desde el 2004 hasta el 2009. ¿En qué momento decides o dices, hasta aquí voy en este mundo? ¿Escalaste a más posiciones o llegaste con esa empresa? A ver, yo con esa compañía, digamos que mi sueño era llegar a gerenciarla. Desafortunadamente no lo logré. Vino una crisis en el año 2004, salimos varios de los empleados de la compañía. Yo empiezo trato de hacer empresa, me da por ser empresario, monto una empresa con la experiencia que adquirí tanto en Petrobras como la que adquirí en Halliburton. Digamos que pienso en montar una compañía para un tema específico de 3D, visualización estereoscópica, para las áreas de geología y geofísica. Importé una máquina con un socio que conseguí, importamos una máquina de Estados Unidos para ofrecer ese servicio. El negocio no funcionó, no nos fue bien en la empresa con el socio, terminamos mal. Yo empiezo a buscar trabajo y me llaman de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Trabajo gerenciando el Banco de Información Técnica Petrolera. Ahí me reencuentro con amigos de la industria.
me voy a trabajar a una compañía que se llama Canacol, después con ellos monto empresa y ofrezco mis servicios como contratista. Yo proveo todo el personal, nuevamente vuelvo a jugar a ser empresario. El negocio iba muy bien, era muy bueno, pero la compañía toma la decisión de contratar a mi gente directamente. Me quedo sin contrato, me quedo sin gente, se me acaba la empresa. Entonces ahí empiezas a picar por Empiezo todos a picar. Me llaman para un proyecto en Claro, un amigo muy querido que montó una empresa y le ha ido muy bien. Y yo me voy a trabajar con él gerenciando ese proyecto. Ahí trabajo año y medio. Después me voy monto un negocio de comida mexicana, un food truck en Bogotá, y entonces atendemos eventos. Nos va bien en algunos momentos, en otros momentos es muy difícil. ¿Y en qué momento dices, regreso a Neiva y vuelvo al restaurante? ¿El restaurante siguió todo ese tiempo que tú El restaurante siguió todo el por tiempo. fuera? Bueno, mi madre, eso es una parte muy importante, esa pregunta, porque el negocio mi mamá lo tuvo, toda la vida lo manejó. Mi madre fallece en el año 2012. Yo apoyo a mi mamá viniéndome a Neiva los fines de semana durante su enfermedad para estar pendiente del negocio. Entonces pues retomé como el trabajo y las cosas hasta que mi mamá fallece. Esto queda en poder de una sociedad de los 4 hermanos. Cuando los negocios son de una sola persona funcionan muy bien. Tener tantas personas opinando a veces no funciona, son muchas opiniones. En resumidas cuentas, este negocio queda en poder de uno de mis hermanos, el que vive aquí en Neiva. La razón por la cual se pensó en él, porque pues él era el que vivía acá y él podía estar ahí. Pero Darío es un hombre muy organizado, es un hombre muy trabajador, pero es un hombre educador. Él se dedica a un colegio, él tiene un colegio hace 25 años, y le ha ido muy bien y se dedica exclusivamente a eso. Entonces el negocio funcionaba porque estaban los empleados, porque llevaban muchos años trabajando con nosotros, porque conocían todo el tema, pero no es lo mismo un negocio donde está el dueño, donde está en poder simplemente de empleados. El negocio no era rentable, el negocio no funcionó, y mi hermano toma la decisión, cuando viene la pandemia, de cerrarlo. En ese entonces yo había pasado por un tema de una cirugía bastante complicada, estuve enfermo un poco de tiempo, luego trabajé gerenciando una compañía en Bogotá, pero esa compañía se fusiona con otra, quedo sin trabajo nuevamente. Yo empiezo a pensar como, hombre, sigo buscando trabajo donde trabajo un tiempo y me dan trabajo por 1 año, por 6 meses y luego quedo sin trabajo. Eso no, yo tengo que pensar algo para mí. Y el tema de la comida a mí siempre me ha gustado y siempre lo había visto como una posibilidad. Entonces llamo a mi hermano y le digo que qué va a hacer con el negocio. Él me dijo, yo voy a cerrarlo. ¿Por qué? Entonces le digo, ¿por qué no me lo alquila? Y si las cosas funcionan, yo me voy para Neiva. Entonces me dijo, si usted se viene para Neiva, yo se lo regalo. Ok. Entonces yo... ¿En serio? ¿En serio? Me dijo, sí. Y dije, yo me voy para Neiva. Porque para mí era, primero, un negocio que yo fundé. Segundo, era algo con lo que mi mamá luchó toda su vida. Tercero, era algo que yo conocía. Y que te gustaba. Y que me encantaba, ¿sí? Pero fue difícil para ti tomar la decisión de decir, ok, adiós mundo del petróleo, sistemas, me voy a dedicar a la cocina, o fue como, ya cumplí el ciclo, estoy listo a empezar otro. Digamos que fue duro desde el punto de vista, el mundo petrolero es muy agradable, es muy pequeño, es un mundo muy cerrado, pero es muy agradable. Sin embargo, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Sí, se cerró un ciclo, ya pasó. Ahora, yo no era petrolero, estaba metido en la industria petrolera, como tecnología. Y eso, pues, lo pueden hacer muchas personas, gente más joven, con conocimientos más modernos, con opciones diferentes y de pronto más económicas. Se vuelve uno costoso cuando uno ocupa ciertos cargos en ese tipo de compañías. De alguna manera lo van llevando a un nivel donde el día que caes ya no te puedes volver a levantar ese mismo nivel. Es muy difícil, a menos que seas pues la panacea, que pero no lo era y no existe. Entonces lo tomaste con calma. Lo tomé con calma y tomé la decisión y dije, hombre, voy a hacer algo para mí. ¿Y para mí qué era? La comida. Y eran 2 opciones, o Cartagena con mi hermano, que él quería montar un restaurante porque él tiene una empresa muy grande que tiene que surtir comida para sus empleados, y al mismo tiempo se podría servir como una cocina oculta para ese tipo de empleados y un restaurante bonito para atenderlo en Cartagena. Entonces hablé con él y me dijo, no, por ahora no lo pienso montar, la única opción que me quedaba era Neiva. Entonces llamo a mi hermano a decirle, ¿qué va a hacer con el negocio?
Me dijo, no lo voy a cerrar. Entonces le dije, no, es que me interesa es esto, y me dijo, si usted se viene, se lo regalo. Yo se lo regalo. Yo entonces, le dije, no. regresas entonces a Neiva en el 2020. Regreso el 9 de mayo del 2020. Es un día para mí importante y lo recuerdo con mucho cariño porque fue el día como que tomé la decisión de volver a iniciar una vida. Venía de un divorcio, venía de donde estaba sin trabajo, era como un reinventarme, era como un volver a arrancar. Así como he tenido éxito en muchas cosas, he tenido muchos fracasos. Y de las cosas que siempre me han pasado es que me caigo y vuelvo y me levanto. Y esto era otra vez, a los 60 años que tenía en ese momento, volver a arrancar, pero reinventándome ya no en mi tema de tecnología, ya no en mi tema de la industria petrolera, sino era como volver a mis inicios, a lo que a mí me encantaba realmente. Y realmente fue muy bonito. Me fui a quedar a la casa de mi hermano y le pedí que me prestara toda la información del último año de ventas de él, 2019. Y ahí cogí y anoté todos los teléfonos de los domicilios y empecé a cranearme como toda la campaña de expectativa. Saqué 360 teléfonos del año de los domicilios de mi hermano. Me habían hecho 360 domicilios en el año. Yo saqué 360 teléfonos y los grabé en una memoria, en un computador, un celular. Puse WhatsApp Business y empecé a hacer la campaña de expectativa. Pepperonis, algo se está cocinando, no sé qué, y mandar información por el WhatsApp a todos esos teléfonos. ¿Pero tu hermano ya había anunciado que lo iba a cerrar o ya había cerrado? Ya había cerrado. Sí, lo he hablado con las empleadas. Las empleadas, cuando yo llegué, para ellas fue como, hay una oportunidad. Y tú llegaste, pero el restaurante estaba aún frente a la Olímpica. Seguía por frente a la 21. Olímpica. Correcto, en el Colonial, en el mismo local. Entonces, en ese entonces, como la pandemia, solo se podía trabajar por domicilios. Entonces, por eso fueron el tema de las campañas y mandé a hacer 3 cajones bonitos térmicos para cargar las pizzas, conseguí 2 mensajeros y yo en otra moto que había comprado para repartir las pizzas. Yo no conocía Neiva, entonces pues no lo reconocía, o sea, llevaba mucho tiempo, hay muchísimos barrios nuevos. Después abrieron la posibilidad de atender al público, pero con distanciamiento. Entonces, como era una terraza tan pequeña, nosotros teníamos normalmente 8 mesas, quedaron solo 2, quedaron solo 4. Entonces me llegaban 4 parejitas y se sentaban y se llenaba el restaurante, y eso no daba para pagar el arriendo, para pagar los empleados, para pagar todo lo que tocaba pagar para que el negocio funcionara, para pagar a mi vida, porque yo necesitaba pagar un arriendo, necesitaba comer, necesitaba pagar deudas. Entonces empecé a pensar en la idea de buscar otro sitio, tener un proyecto para eso. Conseguí esta casa y fue un tiro al aire, como digo yo, que pues estábamos saliendo de una pandemia y yo decía, bueno, sí, era un riesgo. Era un riesgo donde si esto no funciona, y gracias a Dios desde el momento en que abrí el negocio aquí, esto realmente fue la panacea, fue hermoso. Hoy vino un cliente, ya han pasado año y 3, 4 meses de estar aquí nosotros, y vi un cliente y lo vi que salió y me dijo, ay, mira, ahí está la señora. Entonces yo le dije, sí, es mi mamá. Pues usted es el hijo de ella. Le dijo, lo felicito, conserva lo que su mamá tenía y está deliciosa la comida como su mamá la hacía. Y yo, claro, eso te hincha el corazón. Realmente estoy haciendo las cosas bien. O sea, no traté, aun cuando he metido cosas nuevas, mantengo lo que mi mamá luchó y lo que mi mamá hizo durante tantos años. Y se nota, si ustedes, a los que han estado en el restaurante, a los que no sean de Neiva y algún día tienen la oportunidad de venir, de verdad, háganlo. Ustedes ven el amor en este restaurante, en las mesas, desde que uno entra, la atención que recibe. Germán siempre está dispuesto a saludar a cada persona que está en la mesa, a compartir un rato con cada cliente que llega. La comida es deliciosa, eso es indiscutible. La carta, a mí eso me llama la atención. Cada plato tiene un nombre y cada nombre tiene una historia. Y eso es lo lindo porque ustedes lo ven en las fotos que hay en las paredes, en los nombres de los platos. Se nota el amor y la dedicación que muy seguramente estuvo cuando tu mamá tenía el restaurante con tus hermanos, contigo. Y ahora que tú lo tienes, creo que eso hace que esto sea un lugar especial, porque no es solo comer rico, es todo lo que eso involucra. Sí, eso es cierto. Mira, desde que yo lo monté,
Por ejemplo, ahora yo pienso que eso es un tema de generaciones o el tema de cómo fuimos educados o cómo nuestra familia es, como mi mamá nos enseñó a hacer. Cada detalle que hay aquí es algo tiene que ver con mi familia, algo tiene que ver con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos. Es algo muy bonito. Y está la familia aquí detrás de cámara. Tenemos a Santi, que es el hijo que lo está acompañando y le ayuda, se viene a pasar las vacaciones acá a trabajar con el papá. Sí, esperamos que algún día sea el que continúe con todo esto. Con el legado. Pues viene desde la época de mi mamá, mía y ahora de él. Germán, ¿qué se siente hacer lo que te gusta, trabajar en lo que te gusta, en lo que te apasiona? Mira, eso es algo que yo se lo he dicho a mis hijos. Cuando yo estudié cocina, que eso no lo mencioné en la entrevista, yo estudié cocina, no terminé la carrera por temas económicos, pero cuando yo estuve en la escuela, un profesor me dijo que su padre le había dicho que estudiara lo que haría gratis, lo que no importa el tiempo que haga, no se va a cansar nunca. Y él dijo, cocina. Entonces voy a estudiar cocina y estudié cocina y era un gran chef. Y yo creo que si uno le apasiona algo en la vida, uno puede trabajar 20 horas y no se cansa, porque se hace con gusto, se hace con ganas, se hace con... Entonces, para mí es decirle a las personas que hagan lo que los apasiona, háganlo y siempre les va a ir bien en la vida. No importa si es una profesión que produce mucho dinero o poco dinero, porque la satisfacción que le da a uno hacer lo que le gusta y que al final del día ve uno los resultados, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Qué lindo escuchar eso y qué lindo que esa sea una de las motivaciones para levantarte todos los días a seguir trabajando. Sí. Germán, a las personas que te están viendo, que van a ver esta entrevista, ¿qué mensaje quisieras dejarle? Yo creo que es decirles que nunca dejen de luchar por sus ideales, que nunca dejen de soñar que lo que ellos quisieran tener lo pueden lograr. Es simplemente fuerza de voluntad, es un granito, es cada día un paso, ¿no? Es como, una vez oí una frase que siempre me encanta y se la digo a mis hijas, yo les digo, una casa es un proyecto de vida. O sea, uno no puede llegar a una casa y tenerlo todo. La casa, uno llega y empieza a comprar todos los días, compra un adorno, al mes siguiente compra otro, al año cambia los muebles. O sea, son proyectos que duran toda la vida. Entonces es hacer las cosas con calma, pero siempre como yo quiero llegar allá, yo quiero tener esto. Para llegar allá tengo que hacerlo poco a poco, ¿sí? Es un tema de arrancar con 360 clientes y terminar con 3.600 clientes como tengo hoy en día. Entonces, ese es un tema, y que todos los días llegan nuevos, todos los días. Es luchar por los sueños, por los ideales, por lo que se quiere hacer, a las buenas, nada a las malas. Germán, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante, de tu vida, por compartirla con nosotros y con las personas que van a escuchar esta historia. De verdad lo aprecio mucho y pasamos una tarde muy agradable. Está haciendo mucho calor en Neiva, pero eso queda a un lado porque pasamos una tarde muy agradable. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por la invitación y por darme esta oportunidad de contar un poco sobre mi vida y que ojalá sirva para futuras generaciones. Primera vez que le han hecho una entrevista. Eso nos dijo al inicio de la entrevista. En 62 años es la primera vez que lo entrevistan, aparte de una entrevista laboral, ¿no? Pero es la primera vez que puede contar su historia. Así que me siento muy orgullosa y me siento, para mí es un honor que hayas compartido tu historia conmigo. Está linda, muchas gracias. No, a ti. Y a ustedes muchas gracias por hacer parte de este proyecto, por vernos, por compartir nuestras entrevistas. Chao.